Shinsekai Yori es de esas animaciones que, al menos en este lado del charco, es tratada como una joya perdida e infravalorada, a pesar de que literalmente todo el mundo ha hablado o cuanto menos ha oído hablar de ella. Adaptada del manga que a su vez fue adaptada de la elogiada novela del autor de misterio Kishi Yusuke, este anime llega a nosotros por la buena gracia de A1 Pictures, la subsidiaria de Aniplex que no sobresale precisamente en la industria local por sus bien cuidadas adaptaciones seinen. Vemos en su currícula trabajos anteriores como Working o Sword Art Online, o posteriores a Shinsekai Yori como los aclamados Shigatsu wa Kimi no Uso o, bueno, Eraser. En fin, más de media docena de directores metieron su cuchara en este pastel, y el resultado es bien sabido por cualquiera que haya visto la serie. Una mezcla de estilos, planos, colores diferentes en cada capítulo, dándole una variedad particular al asunto. Además está el soundtrack y la ambientación. Los tres temas más recurrentes están compuestos entre una fusión de hermosos coros con instrumentos acústicos que inspirarán a los paisajes rústicos que veremos comúnmente en esta serie, para luego dar paso a instrumentos eléctricos y sonidos más bien contemporáneos, todos ellos conglomerados de tal forma que se complementan entre sí. También está el clásico tema que escucharemos recurrentemente en cada ocasión en el que el sol se ponga en este nuevo mundo e indique subconscientemente que ya es tiempo de volver a casa. Este es pues el segundo movimiento, o largo, de la novena sinfonía de Dvorak, también conocida como la Sinfonía del Nuevo Mundo, el trabajo más conocido del compositor checo. Esta sinfonía no está allí solo para complementar las escenas de los atardeceres, sino que es una demostración de que aún en este mundo completamente nuevo, se conservan algunas cosas que son, por decirlo de alguna manera, inmortales. Muy bien, ya es momento de dejar de lado los factores externos y centrarnos en lo que mejor sabe llevar esta serie. Shinsekai Yori nos presenta, tal y como el nombre lo indica, un mundo nuevo, con una serie de nuevos cambios en su cultura y forma de pensar. Actos que hoy por hoy serían tomados como tabúes son algo normal en esta sociedad liberal, pero también sucede lo contrario. Cosas que nosotros podríamos tolerar o aceptar sin pestañear son algo prohibido en este extraño universo. He de confesar que al verlo por primera vez, antes que se aclare con el pasar de los capítulos, creí que estaba viendo un anime ambientado en el pasado, o al menos en un tiempo totalmente nuevo con criaturas y animales también nuevos, diseñados solamente para funcionar en este nuevo mundo, con apenas conocimiento de tecnología o comunicaciones. Jamás hubiera pensado que se ambientaba en el futuro, un futuro ucrónico que llegó a ser como es por un proceso acelerado de cambios originados por la aparición brusca de personas con poderes psíquicos, y el uso que le daban a ellos en un momento de la historia que parece ser el nuestro. La serie nos da una serie de pistas de lo que ocurrió antes de ingresar a su presente en forma de breves flashbacks y lo refuerza con comentarios entre los personajes del presente mismo. Lo que acabo de mencionar es una técnica usada frecuentemente, lo usan incluso en el primer minuto de toda la animación, antes de empezar siquiera con la historia principal. Shinsekai Yori nos presenta una sociedad utópico-distópica que trata de cultivar tradición y folclore con su mundo para intentar explicar o al menos controlar el porqué de sus poderes y a los usuarios de los mismos. Un ejemplo de ello es la Barrera Santa, que está encargada de proteger a los pobladores de cada comunidad de los peligros externos. Pero, ¿a qué me refiero con una sociedad utópico-distópica? Si bien es fácil de comprender, lo detallaré de todas formas. Los personajes en Shinsekai Yori viven en sociedades organizadas en la piedra angular de la serie, el Cantus o poder psíquico. Su cultura, educación, bienestar, folclore e historia están modificados para que las personas no vean al Cantus como un peligro, porque de todas formas ya es parte de su cotidianidad. Han banalizado algo que para nosotros sería un milagro, algo increíble, incluso un riesgo latente. Han convertido en parte de sus vidas algo que precisamente ya es parte de sus vidas. Pero aún así existen organismos como el Comité de Seguridad que aún ven al Cantus como una amenaza potencial. A lo largo de la animación nos serán expuestas las razones de este miedo aparentemente infundado, que son la incapacidad de defenderse de un agresor humano, también llamado demonio del karma. Allí es donde radica la distopía.
Si bien todos conviven en aparente paz y felicidad, al menos cuando son niños, en el trasfondo se tejen una serie de eventos interesantes para mantener tal felicidad. Los humanos, con el tiempo, se han dejado manipular genéticamente de manera voluntaria para no agredir a sus congéneres. Los adultos saben en su mayoría las consecuencias que podrían llegar a suceder desde irrumpir las estrictas reglas diseñadas en base al Cantus. Literalmente la humanidad ha sacrificado su libertad en favor de su supervivencia. Allí es donde hacen presencia las verdaderas víctimas de esta sociedad, los niños. Es precisamente por ello que la historia comienza con un grupo de niños. La ignorancia a la que los niños están sometidos hará que su sed de curiosidad sea mayor, ya que, y olvidé decirlo, la humanidad también ha suprimido su sed de curiosidad genéticamente. Solo unos pocos no pasan por este proceso con la esperanza de que puedan convertirse en los próximos líderes de sus respectivas comunidades. Apenas aquí es donde comienza Shinsekai Yori, con un elenco principal de 5 niños, aunque al principio eran 6 ya que Reiko fue descartada por su poco talento con el Cantus. La serie seguirá sus vidas hasta llegar a su adultez. La protagonista principal es la nada aburrida de ver de Saki. Ella no tiene nada de especial, pero demuestra ser la que más convicción tiene en el grupo. A pesar de que ella sea una persona empática e incluso benevolente, la serie se esfuerza en transmitir en palabras algo que no es muy cierto en hechos. Y esto se nota demasiado con la Saki de 12 y algo menos con la de 14 años. Saki, a pesar de lo que diga la lideresa del comité de ética, no es alguien cuya estabilidad mental sea la más calmada en situaciones extraordinarias. Sus acciones son en su mayoría de veces movidas por algún tipo de sentimentalismo, pero debo de admitir que al menos es consecuente con ellas. Saki es de esas protagonistas que parecen ser más observadores de su alrededor en lugar de mover ellos a su alrededor. En la mayoría de casos solo se limita a ser víctima de las circunstancias y actuar en base a ellas. Por ejemplo está el segundo arco, donde Mamoru decide escapar y ella solo se limitará a seguirlo. Shinsekai Yori está dividida en 3 arcos, separados entre sí por saltos de tiempo, algo que demuestra que solo se enfocaban en los momentos realmente interesantes en los que nuestros protagonistas puedan participar. Los primeros capítulos del anime son enteramente introductorios, ya que se trata de un mundo completamente nuevo. La serie se da la molestia de explicar parte de la cultura que se vive y las reglas impuestas a este mundo. Debido a ello, muchos tienen la queja de que comienza de manera extremadamente lenta, aunque es algo muy necesario dada la complejidad de este universo. Las películas de Ghibli son parecidas en este punto, la mayoría presentan mundos totalmente nuevos con sociedades incluso extrañas. He aquí donde entra la comparación, y de entre todas sus películas, ¿qué mejor que El viaje de Chihiro para empezar a hablar sobre este tema? En El viaje de Chihiro nos muestran un contraste entre el mundo real y el mundo oculto que convive con él, y desde su introducción se molestan en hacer ver al menos lo fundamental de ese mundo, algo natural ya que la misma Chihiro es nueva en él. Pero en Shinsekai Yori, dado que los que habitan aquí ya saben cuál es su lugar, no necesitan recalcarlo ni presentarlo. Por eso es que los primeros capítulos se dedican exclusivamente a ello. En la película de Miyazaki, los nuevos hábitos y costumbres que dominan este reino oculto se nos presentan de la mano de Saku, quien no solo será el guía de Chihiro, sino también nuestro guía. Pero para no dejar todo a una exposición verbal, se muestran ciertas cosas que tanto Chihiro como nosotros debemos dar por entendidas. Algo análogo sucede en Shinsekai Yori, donde los elementos se presentan de forma visual e intuitiva, y lo que resta es el lento aprendizaje de la verdad reservada a los adultos que una niña Saki tendrá que descubrir, con nosotros como espectadores. Quizá deba aclarar que no me refiero a la historia manchada de sangre que la humanidad ha tenido antes de todos los sucesos de la serie, y que son información reservada para algunos líderes, sino a aquellas costumbres que todos tienen y realizan sin importar el porqué, como el tener que perder a su hijo si éste empieza a mostrar ciertas características satanizadas, o el no preguntarse por qué tienen como esclavos a unas ratas humanoides. Y hablando de esto último, aún no he presentado a las ratas engendro, unas ratas topo que viven en colonias y sirven a los humanos en lo que puedan. Dado que no poseen cantus, ven a los humanos como dioses, los divinizan por el miedo a su poder.
pero esto lo veremos mejor a la hora de desarrollarse el tercer arco. Entre estas ratas topo hay dos muy interesantes, ambos recurrentes en la historia, un general de colonia y un simple sirviente y traductor, ambos con convicciones poco certeras. Sobre todo Squealer, el sirviente de su colonia, que durante el primer arco pudo observar a unos dioses débiles y sin cantus. Pero no debemos saltar demasiado, aún no hemos hablado del momento más importante de la serie, el encuentro con el Minoshiro falso. Y he aquí el primer gran problema que le encuentro a Shinsekai Yori. ¿Recuerdas cuando Lelouch tuvo su primer encuentro con C2, cuyo papel principal en Code Geass era entregarle el poder del rey? Pues bien, esta es la versión 2.0. En Code Geass, una serie que debo admitir me gusta mucho, el protagonista tiene el tan preciado encuentro al apenas acabar el primer episodio, y el resto es historia, literalmente. De hecho, ¿te imaginas un Code Geass sin el poder del Geass? Exacto, no existiría, al menos no de la forma en que nos lo han presentado. Todo ese anime se sostiene solo por el hecho de ese suceso. Lo mismo aquí, Shinsekai Yori no existe sin el encuentro con el Minoshiro falso. ¿Y sabes qué es lo peor? Que solo un capítulo antes hablaban de esa leyenda urbana y ups, al siguiente contra toda probabilidad se lo han encontrado. Al menos en Code Geass la bruja da la excusa de un evento predestinado. Y esto es algo que me molesta de ver en animes e historias en general, que toda la trama se sostenga en un solo acontecimiento. Pero tú me dirás, no, aunque no se lo hubieran encontrado, los sucesos hubieran continuado como tal. Shun hubiese sido desterrado, Mamoru hubiera escapado y las ratas topos se hubieran revelado al yugo esclavizador humano. Y yo responderé, tienes razón, al menos con lo de Shun. Pero el resto... no es como si Mamoru no esté desequilibrado por la devastadora verdad o que Squealer se haya sublevado al ver, cuando aún era un sirviente, que los dioses también sangraban. Pero bueno, a pesar de todo, este es uno de los fuertes de esta animación, las acciones y sus consecuencias. A lo largo de la serie podremos observar cómo las diferentes situaciones, ya sean casuales o no, llevarán a los personajes a tomar una serie de decisiones que terminarán desencadenando el clímax de la serie. En la animación no se sataniza a ningún personaje, ya que en la perspectiva de cada uno, todos actúan de tal forma que lo toman como un deber, a pesar de que a simple inspección solo parezcan inclinaciones. Kiromaru, el general de su colonia, decide serle fiel a los humanos a pesar del debate interno que se supone ha tenido entre líneas. Pero no les es fiel para sobrevivir como individuo, ya que finalmente termina sacrificándose, sino que lo hace con la esperanza de prolongar la existencia de su especie, al ver, como estratega que es, que la guerra se estaba inclinando. Squealer, el líder de la revolución y representante político de su colonia, actúa de manera inversa. Decide atacar a sus opresores para liberar de la esclavitud a su especie, aún sabiendo del terrible poder que estos dioses poseen. Aparentemente obra poniendo a su meta por encima de los medios que deba de utilizar, pero de él hablaremos luego. Los comités que gobiernan entre esos pueblos actúan también bajo un principio de deber moral. A pesar de que tengan que sacrificar a sus hijos y amigos, saben que si no mantienen cierto régimen, podría aparecer un nuevo demonio del karma y poner en peligro no solo su nuevo sistema, sino a la supervivencia de su especie. Y así la lista continúa. Los personajes en algún momento se ponen en tal situación que deben elegir entre el deber o la felicidad. Esto se ve mejor en la filosofía de la ética, sobre todo entre el debate de la ética aristotélica y la kantiana. Pero bueno, no nos vamos a poner de pretenciosos y vamos a lo que de verdad importa. Y estas son dos nociones que tanto aquí como en muchas otras historias aparecerán para juguetear con las circunstancias expuestas: el ser y el deber ser. En el punto de vista del ser, cada individuo tomará sus decisiones en busca de su felicidad, pensando obviamente en las consecuencias que más felicidad puedan traerle a él o a su causa. Se dirá, por ejemplo, que el fin justificará los medios, mientras este fin sea noble y de máximo beneficio común. Y en cuanto al deber ser, el individuo actuará de tal forma en el que piense que deba ser, es decir, no actuará en busca de su felicidad, sino como un acto de deber. En este caso se piensa en la acción en sí misma antes que en sus consecuencias, y se obra de tal forma que uno piense que, aunque no nos traiga felicidad, es lo correcto. Generalmente es algo aprobado por las normas y la ley, algo que así es y así debe ser. Estas dos perspectivas, en donde la misma moralidad no se ve vinculada al bien o al mal, sino a las acciones y consecuencias, jugarán entre sí de forma en que se nos presenten dilemas que nuestra protagonista tendrá que presenciar.
Es aquí donde el papel de Saki tendrá mayor peso. En sus manos estaba, por ejemplo, el salvar a un Squealer a punto de ser devorado por su reina, un acto totalmente desinteresado, ya que ni siquiera conocía a este último, pero lo salva de todas formas ya que obra en función del deber ser y del ser a la vez. Claro, uno puede pensar que actuaba solamente según el deber ser, de manera humanitaria, pero quizá debamos recordar que en esta sociedad el valor de las ratas topo para los humanos es comparable al de una herramienta más que al de una vida. De todas formas, no debemos estancarnos en el primer arco, ya que es en el segundo donde se muestra uno de los mejores momentos de la serie. 2 años después del incidente con el Minoshiro falso, las guerras de las colonias y el afortunado regreso a casa que tienen estos niños, la animación nos muestra a unos adolescentes aparentemente más tranquilos. Viven sus romances y se nos muestra en imágenes la liberal manera de sobrellevar la constante expulsión de Cantus y el equilibrio emocional. A partir de aquí la historia tomará dos líneas consecutivas, la desaparición de Shun y la desaparición de Mamoru respectivamente. En la parte de Shun, donde se encuentra uno de los momentos más interesantes de la serie, Shun, quien tiene un talento excepcional con el Cantus, se destierra a sí mismo al darse cuenta del potencial que tiene para convertirse en un demonio del karma. En el capítulo 10, luego de una investigación por parte de sus amigos, Saki logra encontrarlo y tener una conversación con él. Shun, en uno de los mayores actos de exposición de la serie, le cuenta la naturaleza de algunos elementos que esta historia posee. A pesar de que todo se muestre solo en palabras, la serie posteriormente lo recordará en hechos, por lo que se lo voy a disculpar. Shun, quien se ve obligado a abandonar a sus amigos contra su voluntad, abandona su felicidad por el deber de no convertirse en una amenaza. Y en la ya mencionada conversación con Saki, revela entre tantos hechos que el Cantus es manifestación del subconsciente, y aún más importante, la relación que tiene el Cantus con la realidad que los rodea. He aquí el tema de la barrera sagrada, que en lugar de ser una protección de las amenazas del mundo exterior, es una protección para el mundo exterior de los cambios que el subconsciente puede ocasionar en ellos. La realidad se ve modificada por este derrame de subconsciente. De allí la aparición repentina de nuevas bestias, aparentemente fantasiosas como los Minoshiros. Quizá debamos preguntarnos si nos sucede algo parecido en nuestra realidad. ¿No somos acaso nosotros quienes le damos forma y sentido a los objetos que nos rodean? ¿La realidad se proyecta en nosotros o somos nosotros quienes nos proyectamos en ella y le permitimos existir? Es un tema que el ya mencionado Kant tocará más confusamente en su Crítica a la razón pura. Después de algunos intentos de recuperar a su amigo y de la demostración de lo surreal que puede convertirse el lugar donde está escondido Shun con solo el desborde de su Cantus, vemos lo que se supone es un aparente suicidio. Luego de abordar el arco de la fuga de Mamoru, a la que se uniría María, Saki vuelve a quedarse sola. Esperen, había olvidado al incondicional de Satoru. Bien, no se puede decir mucho de él, si bien funciona como un aliado de la protagonista y es el más curioso entre este grupo, y ser curioso en este mundo te abre muchas puertas. Él hace su trabajo, es astuto, vivaz, intrépido, pero aún así siento que le faltó algo. De todas formas, ya es el momento de llegar al clímax de la serie. Después de otro salto de tiempo, esta vez de al menos una década, vuelven a la escena los representantes de los hombres topo. Kiromaru, quien es ahora un gran general, y Squealer, ahora llamado Yakomaru, quien alguna vez fuese un sirviente, logró implementar con los años un nuevo sistema a su colonia e incluso a otras aliadas, desplazando a la monarquía de la reina madre por una burocracia liderada por gente capacitada. Saki es ahora una científica del Departamento de Control de Exoespecies con particular interés en las ratas engendro. Le seguirá un interrogatorio por lo que parece ser solo una disputa entre colonias, amenizada por un espectáculo de sonrisas y ceños fruncidos que nos harán pensar cuál de ellos está mintiendo. Después de realizar esta maniobra, Squealer da su primer golpe, y el resto es bien sabido. La revolución es el momento perfecto para preguntarnos cuál es la situación de las ratas engendro en todo esto. La estrategia que usan es el camuflarse como seres humanos a pesar de ser antropomórficamente algo diferente a ellos, y la estrategia tiene éxito. De hecho, logran ingresar a la barrera de protección y matar a uno de los líderes del comité de seguridad. Es aquí donde no solo los personajes, sino también nosotros nos preguntamos cuál distante es la brecha entre las bestias y los humanos.
Aunque al final terminan respondiendo a esta pregunta, lo cierto es que gracias al conocimiento y la negación de lo divino como eje central, lograron salir de su letargo y condición de esclavos. No solo desarrollaron tecnología, sino que demostraron que pueden hacerle frente a seres que tienen un poder demoníaco. Más tarde que temprano nos es revelada la verdad. Las ratas engendro fueron alguna vez aquellos seres humanos que jamás desarrollaron el Cantus, y terminaron siendo sometidos y modificados hasta las entrañas para ser asesinados libremente por los humanos en caso de ser necesario. Squealer, quien presenta todo un clásico perfil maquiavélico, permanece escondido durante toda la revolución, ideando estrategias y demás, algo que los mismos protagonistas tildarán de cobarde. Squealer, al menos en nombre, es inspirado en el cerdito manipulador de la fábula de George Orwell, La rebelión en la granja. Esta fábula satiriza la revolución rusa con una revolución en una granja, donde los animales, cansados de ser solo herramientas para el granjero y ni siquiera recibir un buen trato, logran expulsar a su amo e intentan establecer un nuevo sistema donde todos los animales son iguales. Si bien todos parecen iguales, son los cerdos las mentes pensantes de la granja. A pesar de que no hagan ningún trabajo físico, siempre se llevan las mejores raciones de comida. Squealer es el cerdito mano derecha del cerdo Napoleón, quien es una caricatura de Stalin. Es una fábula muy recomendada y nos profundiza en un tema que en Shinsekai Yori solo se toma de manera superficial, la corrupción del poder. Squealer en el anime se ha corrompido por el poder y ha enviado una muerte segura a sus soldados. A pesar de cargar el peso con una esperanza de emancipación y un futuro mejor para su raza, él se ha convertido en un ser manipulador y déspota. En el último tramo de esta historia, Saki deberá detener el arma secreta de las ratas engendro, el hijo de María y Mamoru. Bien es sabido que los humanos no pueden matar a otros humanos, y siendo él un supuesto demonio del karma, tiene toda la ventaja para arrasar con la aldea. Saki y su apoyo emocional tienen que encontrar el as de los humanos para este tipo de situaciones. Kirumaru, quien es visto como un traidor antes de la rebelión de Squealer, se unirá a la búsqueda y confesará que alguna vez tuvo la misma idea que su contraparte, el rebelarse, pero la desechó al ver que tanto su búsqueda como la idea misma eran inútiles. Es Kirumaru quien reflexionará si debe de traicionar o no a los humanos, manteniendo la tensión durante el clímax final. Saki, en otra entrada de sentimentalismo y actuando meramente como ella misma, decide desperdiciar la única oportunidad de acabar con la amenaza solo por miedo a quedarse completamente sola. De todas formas, todo terminará bien. El capítulo final es la conclusión de la guerra propiciada por la captura de Squealer. La conversación que el prisionero tiene con los miembros restantes del Grupo 1 es mejor verla que contarla. El juicio posterior también tiene momentos que es mejor apreciarlos por cuenta propia. Finalmente, condenan a Squealer a la agonía eterna, pero es una Saki adulta quien decide cerrar ese círculo que la curiosidad de unos niños había abierto, dándole una muerte liberadora, y tomando para sí misma y por sí misma esa responsabilidad. Sin duda, Shinsekai Yori es un material difícil de ver, tanto estética como literariamente. Toca tantos temas y tiene tantas perspectivas que a uno solo le queda apreciarlas y reflexionarlas. Si bien son los personajes secundarios los que mueven este nuevo mundo, los protagonistas terminarán cometiendo acciones que ejercerán un efecto de dominó en la trama principal. La lucha por un ideal, un amor o un recuerdo es lo que mantienen vivos a estos personajes, que viven en un contexto que no eligieron y deciden cambiarlo por motivaciones propias. Después de todo, ¿no está la historia escrita por dos ganadores?